Nunca imaginé que la Nochebuena de 2024 sería la noche en que mi propio hijo me echaría de casa. Que frente a todos los invitados, frente a su esposa, frente a los vecinos que consideraba amigos, Álvaro me señalaría con el dedo y gritaría: «O empiezas a pagar alquiler o te largas de esta casa», y que María, mi nuera, se reiría mientras decía: «Sin nosotros no eres nadie, Manuel». Pero sucedió, y esa misma noche, mientras ellos brindaban y celebraban mi humillación, hice algo que jamás esperaron, algo que cortaría de raíz todo lo que los mantenía en pie. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si te gustan este tipo de historias sobre familia, superación y justicia, suscríbete al canal. Estamos cerca de alcanzar los 15,000 suscriptores y tu apoyo significa mucho. Además, déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Y si esta historia te está tocando el corazón, regálanos un like. Nuestra meta es llegar a 200 likes en este video. Ahora sí, continuemos. Me llamo Manuel Antonio Ortega. Tengo 65 años. Soy viudo desde hace 14 años cuando perdí a mi Carmen por un cáncer que nos destrozó el alma. Desde entonces, mi único propósito fue darle a mi hijo Álvaro todo lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, un futuro. Trabajé como mecánico durante 40 años. Mis manos quedaron marcadas por el aceite y las herramientas. Mi espalda se dobló sobre motores ajenos. Pero cada euro que gané lo invertí en Álvaro, en su universidad, en sus sueños. En su boda con María hace 5 años, Álvaro estudió administración de empresas. María es contadora. Ambos tienen buenos trabajos. Viven en una casa espaciosa en las afueras de Valencia. Una casa hermosa, con jardín y 3 habitaciones. Una casa que es mía. Pero eso ellos parecían haberlo olvidado. La noche del 24 de diciembre llegué temprano para ayudar con los preparativos. María apenas me saludó. Álvaro estaba tenso, evitando mi mirada. Yo atribuí su actitud al estrés de las fiestas. Qué ingenuo fui. La cena estaba programada para las 9. Habían invitado a los padres de María, a su hermana con su esposo y a 2 parejas de vecinos. La mesa lucía espléndida, manteles blancos, velas doradas, la vajilla que Carmen y yo les regalamos cuando se casaron. Durante la cena noté las miradas, los cuchicheos. María hablaba en voz alta sobre lo caro que es mantener una casa tan grande y las responsabilidades de los adultos. Álvaro asentía, mirándome de reojo. Intenté ignorarlo. Comí en silencio mi porción de cordero. Entonces llegó el momento del brindis. Álvaro se puso de pie, copa en mano. Pensé que haría el tradicional brindis navideño, pero sus palabras fueron como cuchillos. «Quiero aprovechar que estamos todos reunidos para hablar de un tema importante», dijo, su voz firme, pero con un temblor de nerviosismo. «Papá, María y yo hemos estado hablando. Llevas 2 años viviendo con nosotros». «3», lo interrumpí suavemente. «3 años», corrigió, irritado, «y creemos que ya es hora de que contribuyas económicamente. Esta casa no se mantiene sola. Los gastos son muchos». El silencio en la mesa era sepulcral. Los padres de María miraban sus platos. Los vecinos parecían incómodos. «Álvaro, yo ayudo con lo que puedo», respondí manteniendo la calma. «Pago mis medicinas, compro comida, colaboro con...» «No es suficiente», explotó golpeando la mesa. «Necesitamos que pagues alquiler. 800 euros al mes o tendrás que buscarte otro lugar». María se reclinó en su silla, cruzó los brazos y sonrió. Esa sonrisa cruel que había aprendido a reconocer. «Es lo justo, Manuel», dijo con voz melosa. «No puedes esperar vivir de gorra toda la vida. Ya no eres un niño. Y sinceramente, sin nosotros, no eres nadie. ¿Quién más te recibiría? ¿Tus amigos del taller? Por favor». Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue la rabia. Fue algo más profundo. Fue la claridad. Miré a mi hijo. Ese hombre de 33 años, al que crié solo después de que su madre muriera. Ese niño al que llevaba en brazos cuando tenía pesadillas. Ese joven al que pagué la universidad trabajando turnos dobles. Y vi a un extraño. «Está bien», dije tranquilamente, dejando la servilleta sobre la mesa.
No pagaré alquiler. Álvaro sonrió triunfante. Entonces, ¿sabes lo que significa? Significa que me iré esta misma noche. Me levanté de la mesa mientras todos me miraban. Algunos con lástima, otros con alivio, María con satisfacción. Subí a mi habitación y comencé a hacer las maletas. Y mientras doblaba mi ropa, mientras guardaba las fotos de Carmen, mientras cerraba ese capítulo de mi vida, supe exactamente qué haría a continuación, algo que ellos jamás imaginarían, algo que les enseñaría el verdadero significado de la palabra consecuencias, porque lo que Álvaro y María no sabían es que todo lo que tenían, absolutamente todo, dependía de mí. Y estaba a punto de cortarles el suministro. Para entender lo que sucedió esa Nochebuena, debo retroceder en 1900 en el tiempo. Debo contarte quién era yo antes de convertirme en el estorbo de mi propia familia. Conocí a Carmen cuando teníamos 20 años. Ella trabajaba en una panadería cerca del taller mecánico donde yo era aprendiz. Me enamoré de su risa, de cómo olía a pan recién hecho, de su forma de ver la vida con optimismo incluso en los días grises. Nos casamos 2 años después. Álvaro nació cuando yo tenía 32. Fue el día más feliz de nuestras vidas. Durante 18 años fuimos una familia completa. Modestos, sí. Nunca nadamos en la abundancia, pero teníamos amor, risas, cenas juntos todas las noches. Carmen hacía milagros con poco dinero. Yo trabajaba duro, pero siempre llegaba a tiempo para los partidos de fútbol de Álvaro, para sus obras de teatro escolares, para todo. Entonces vino el diagnóstico. Carmen tenía 46 años cuando descubrimos el cáncer. Luchamos durante 2 años. Vendí nuestro coche, pedí préstamos, trabajé turnos nocturnos, pero la enfermedad fue más fuerte. Álvaro tenía 20 años cuando perdimos a Carmen. Estaba en 2º año de universidad. El dolor casi lo destruye. A mí también. Pero yo no podía desmoronarme. Era su padre. Era todo lo que le quedaba. Así que seguí trabajando, seguí pagando su educación, y cuando las cosas se pusieron difíciles económicamente, tomé una decisión. Invertí los ahorros de toda mi vida, más el dinero del seguro de Carmen, en comprar un pequeño local comercial en una zona que estaba comenzando a desarrollarse. Fue una apuesta arriesgada. Muchos me llamaron loco, pero yo vi el potencial. Alquilé ese local a un negocio de tecnología. Luego, con las ganancias compré otro y otro más. Pequeñas propiedades, nada ostentoso, pero constante, seguro. Cuando Álvaro se graduó yo ya tenía 4 propiedades generando ingresos por alquiler. No era rico, pero tenía estabilidad. También compré la casa, esa casa hermosa en las afueras de Valencia, donde ahora vivían Álvaro y María. La compré hace 6 años como inversión, pensando en el futuro de mi hijo. Álvaro conoció a María en su trabajo. Al principio me cayó bien. Era educada, eficiente, ambiciosa. Pensé que sería buena para él. Pero después de la boda, algo cambió. María comenzó a hacer comentarios sobre lo anticuado que era yo, sobre mis modales de otra época. Se burlaba de mi acento valenciano cerrado, de mis manos callosas, de que prefiriera el fútbol a sus conversaciones sobre finanzas y mercados. Álvaro, poco a poco, comenzó a verme con otros ojos, los ojos de María. Cuando cumplí 62 años y decidí jubilarme del taller, Álvaro me ofreció vivir con ellos. Dijo que la casa era grande y que sería bueno tenerme cerca. Yo acepté. Vendí mi pequeño apartamento y me mudé. Fue el error más grande de mi vida. Durante los primeros meses todo pareció funcionar. Yo cocinaba, ayudaba con las reparaciones de la casa, cuidaba el jardín. Pero María empezó a quejarse, que si yo hacía ruido por las mañanas, que si mis programas de televisión eran aburridos, que si ocupaba demasiado espacio. Álvaro no me defendía, simplemente asentía y me pedía que tratara de adaptarme. Los últimos 6 meses fueron un infierno silencioso. Comía solo, me encerraba en mi habitación, evitaba cruzarme con ellos, y mientras tanto yo seguía pagando los impuestos de la casa a sus espaldas. Seguía renovando contratos de alquiler de mis propiedades. Seguía siendo el dueño legal de todo, pero nunca lo mencionaba.
porque creí que mi hijo me amaba por ser su padre, no por lo que yo tenía. Esa Nochebuena descubrí la verdad y decidí que era hora de que aprendieran una lección que jamás olvidarían. Mientras hacía las maletas en mi habitación, podía escuchar las risas que venían del piso de abajo. La cena continuaba como si nada hubiera pasado, como si acabaran de echar a un indigente molesto en lugar de al patriarca de la familia. Escuché la voz de María, clara y fuerte. Ahora sí podremos convertir esa habitación en el gimnasio que siempre quisimos. ¿Verdad, amor? Y la respuesta de Álvaro: por fin un poco de paz en esta casa. Risas, más risas. Doblé cuidadosamente la fotografía de Carmen y la guardé entre mis camisas. Perdóname, mi amor, susurré. Fallé con nuestro hijo. Un golpe suave en la puerta me sobresaltó. Era Beatriz, la madre de María. Manuel, dijo suavemente, lo que hicieron está mal, muy mal. No se preocupe, Beatriz. Mi hija a veces puede ser dura, pero esto es demasiado. Es Navidad. Personas muestran su verdadero rostro cuando se sienten seguras, respondí. Hoy aprendí quién es realmente mi hijo. Beatriz tenía lágrimas en los ojos. ¿Tienes dónde ir? Tengo opciones, dije, cerrando la maleta, más de las que ellos imaginan. Bajé las escaleras con mis 2 maletas. La conversación en el comedor se detuvo abruptamente cuando aparecí. Todos los rostros se volvieron hacia mí. Álvaro tenía la copa de vino a medio camino de sus labios. María sonreía abiertamente. ¿Ya te vas, Manuel?, preguntó ella con falsa dulzura. ¡Qué rápido! No tiene sentido prolongar lo inevitable, respondí con calma. Caminé hacia la puerta principal. Mi mano estaba en el pomo cuando Álvaro habló. «Papá, espera». Me detuve. Una parte idiota de mí todavía esperaba que se disculpara, que dijera que todo había sido un error, que me pidiera que me quedara. «¿Dónde están las llaves de la casa?», preguntó. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «¿Perdón?» «Las llaves», repitió María, poniéndose de pie. «No puedes llevártelas. Esta es nuestra casa». Los miré a ambos, la pareja perfecta, unidos en su crueldad. Saqué el llavero de mi bolsillo. Lo sostuve en mi mano por un momento, sintiendo el peso del metal frío. Luego lo dejé caer sobre la mesa del recibidor con un sonido metálico. «Aquí están sus llaves», dije. «Cuiden bien la casa». «Lo haremos», respondió Álvaro con frialdad. «Sin duda alguna». Abrí la puerta. El aire frío de diciembre me golpeó el rostro. Valencia en invierno tiene una humedad que cala los huesos. «Manuel», llamó Roberto, uno de los vecinos invitados. «¿Necesitas que te lleve a algún lado?» «Tengo mi móvil», respondí. «Llamaré un taxi». «Gracias, Roberto». «Lo que hicieron está mal», murmuró él, lo suficientemente bajo para que solo yo lo escuchara. «Todos lo pensamos, pero nadie dijo nada», repliqué sin amargura. «Y está bien, no era su batalla». Salí y cerré la puerta detrás de mí. Llamé a un taxi y esperé en la acera, bajo la luz de las farolas navideñas, que parpadeaban en los árboles del vecindario. Casas iluminadas, familias felices, risas detrás de ventanas cálidas, y yo afuera, con 2 maletas y un corazón roto. El taxi llegó en 15 minutos. «¿Dónde lo llevo?», preguntó el conductor, un hombre mayor con acento marroquí. «Al Hotel Meliá Valencia», respondí. «En el centro». «¿Un hotel? ¿En Nochebuena?», preguntó sorprendido. «¿No debería estar con su familia?». «Acabo de estar con ellos», dije, «y ahora necesito un lugar donde pasar la noche». Guardó silencio el resto del trayecto. Pero cuando llegamos, cuando le pagué la carrera, me dijo: «Que Alá lo bendiga, señor. Espero que las cosas mejoren». «Mejorarán», respondí. «De eso puede estar seguro». La habitación del hotel era impersonal pero limpia. Me senté en la cama y saqué mi móvil. Tenía 3 llamadas perdidas, ninguna de Álvaro. Una era de mi amigo Paco, del viejo taller, otra de mi prima Lucía, la tercera de mi abogado, Fernando Ruiz. Curiosamente, Fernando me había llamado hacía apenas 1 hora. Devolví la llamada aunque era tarde. «Manuel, pensé que estarías cenando», respondió Fernando tras el segundo tono. «Cambio de planes», dije. «Fernando,
necesito que mañana por la mañana, a primera hora, prepares unos documentos para mí. Es 25 de diciembre, Manuel. Es festivo. Lo sé. Y te pagaré el triple de tu tarifa habitual. Pero necesito que esto se haga mañana. Es urgente. Hubo una pausa. ¿Qué tipo de documentos? Notificaciones de desahucio, revisión de contratos, de préstamo, transferencia de titularidades. Y necesito que contactes con la gestoría que maneja mis propiedades. Hay cambios importantes que hacer. Manuel, ¿qué está pasando? Estoy cortando el cordón umbilical, Fernando, respondí. Y cuando lo haga, algunas personas se van a dar cuenta de que no pueden respirar sin él. Entiendo, dijo lentamente. ¿Esto tiene que ver con Álvaro? Completamente. Nos vemos mañana a las 9 en mi despacho, dijo Fernando. Y Manuel, lo que sea que planees, hacer, asegúrate de que sea lo correcto. Lo es, respondí. Créeme, lo es. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Luego abrí mi correo electrónico y comencé a redactar mensajes. Primero a la gestoría, luego al banco. Finalmente, a los inquilinos de mis propiedades. Trabajé hasta las 3 de la madrugada y cuando finalmente apagué la luz y cerré los ojos, lo hice con una claridad absoluta sobre lo que vendría a continuación. Álvaro y María querían que me fuera, pues se saldrían con la suya, pero no de la forma que esperaban. Desperté temprano el 25 de diciembre con una sensación extraña, paz. Por primera vez en meses, no tenía que escuchar los comentarios pasivo-agresivos de María ni sentir la indiferencia de Álvaro. Desayuné en la cafetería del hotel, café solo y tostadas con tomate. Simple, como me gustaba. A las 8:30 ya estaba en la puerta del despacho de Fernando Ruiz. Él llegó a las 9:10, con 2 cafés en la mano y una expresión seria. «¿No dormiste, verdad?», me preguntó al verme. «Lo suficiente». Su oficina estaba en el 3er piso de un edificio antiguo en el centro de Valencia. Olía a papel viejo y café fuerte. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de códigos legales y carpetas. Fernando se sentó frente a mí y abrió su portátil. «Repasemos lo que me pediste anoche», dijo. «Quieres iniciar un desahucio de la vivienda ubicada en calle Azucena, número 43. Correcto. Manuel, esa casa está habitada por tu hijo». «Lo sé perfectamente. Y tú eres el propietario legal. Él vive ahí como...», consultó sus notas. «Ocupante autorizado verbalmente, pero sin contrato de alquiler formal». «Exacto», confirmé. «Le permití vivir ahí sin cobrarle renta porque pensé que era mi deber como padre ayudarlo, pero las circunstancias han cambiado». Fernando se quitó las gafas y las limpió lentamente. «¿Estás seguro de esto? Un desahucio familiar puede volverse muy feo, Manuel, muy público, muy doloroso». «Ya fue doloroso», respondí. «Anoche me echaron de esa casa en Nochebuena, Fernando. Me trataron como basura frente a invitados. Mi propia nuera dijo que sin ellos yo no soy nadie. Mi hijo me exigió que pagara alquiler sin saber que la casa es mía». Fernando dejó escapar un silbido bajo. «No sabían que eres el dueño». «Nunca se lo dije. Álvaro sabe que compré propiedades, pero cree que son locales comerciales pequeños. No sabe que la casa donde vive, su hogar, está a mi nombre». «¿Y las otras propiedades?» «Tengo 6 en total», expliqué. 4 son locales comerciales en zona céntrica que alquilo a negocios. Me generan ingresos estables. Los otros 2 son apartamentos pequeños, también alquilados». «¿Álvaro tiene acceso a alguna de estas propiedades?» «No legalmente, pero...». Hice una pausa. «Él es el administrador de facto de una de ellas». Fernando levantó las cejas. «Explícate». «Hace 2 años, Álvaro me pidió ayuda con un proyecto. Quería abrir una consultoría financiera con María. Necesitaban un local. Yo les presté uno de mis locales comerciales, el más grande, sin cobrarles renta durante el primer año. Luego acordamos una renta simbólica de 300 euros mensuales. ¿Han pagado? Los primeros 6 meses sí, los últimos 18 meses no. Me deben más de 5.000 euros en rentas atrasadas». Fernando tomaba notas rápidamente. «¿Y les prestaste dinero directamente?»
30.000 euros, dije. Para equipar la oficina, contratar personal, marketing inicial. Firmamos un contrato de préstamo familiar con interés mínimo a pagar en 5 años. ¿Cuánto han devuelto? Nada, ni un euro. Fernando se reclinó en su silla. Manuel, tienes bases legales sólidas. Puedes reclamar la vivienda, el local comercial y el dinero prestado. Pero esto destruirá su negocio. Y posiblemente su matrimonio. Eso ya no es mi problema, respondí firmemente. Ellos decidieron tratarme como un extraño, como una carga. Ahora aprenderán que las acciones tienen consecuencias. Pasamos las siguientes 3 horas revisando documentos. Fernando preparó 1. Una notificación formal de desahucio, dándoles 30 días para desalojar la vivienda. 2. Una reclamación de rentas atrasadas del local comercial. 3. Una demanda de pago inmediato del préstamo familiar, invocando la cláusula de incumplimiento. 4. Una orden de revisión de todos los contratos donde Álvaro figurara como autorizado. Esto les llegará por mensajero certificado el día 27, dijo Fernando. Tendrán que firmar la recepción. Perfecto. Manuel, última oportunidad para reconsiderar. No hay nada que reconsiderar. Salí del despacho pasado el mediodía. El centro de Valencia estaba sorprendentemente tranquilo para ser día de Navidad. Las tiendas cerradas, las calles vacías. Caminé sin rumbo durante un rato procesando todo. Luego llamé a mi prima Lucía. «Manuel», exclamó al contestar, «te llamé anoche pero no respondiste. ¿Cómo estuvo la cena?» «Lucía, ¿puedo quedarme en tu casa unos días? Solo hasta que encuentre un apartamento». Hubo una pausa. «¿Qué pasó?» Se lo conté todo, cada palabra hiriente, cada humillación. Cuando terminé, Lucía estaba llorando. «Ven ahora mismo», dijo. «Tienes tu habitación esperándote». Y Manuel, hiciste lo correcto al irte. Esa tarde, mientras comía el recalentado que Lucía había preparado, mi móvil sonó. Era un número desconocido. «¿Señor Ortega?», preguntó una voz femenina. «Soy Carmen Vidal, de la gestoría Martínez y Asociados. Recibimos su correo urgente de anoche». «Sí, dígame». «Confirmamos que todos los impuestos prediales de las propiedades están al día porque usted los paga directamente. Pero notamos que en la vivienda de calle Azucena, los recibos de luz, agua y gas están a nombre de Álvaro Ortega». «Correcto. Sin embargo, usted es quien paga esos servicios mediante domiciliación bancaria desde su cuenta». «Así es». ¿Desea cancelar esas domiciliaciones? Pensé en Álvaro y María, en su casa cálida, en sus duchas calientes, en sus luces de Navidad brillantes. «Sí», respondí, «cancélelas todas, con efecto inmediato». «Entendido, señor Ortega. Se hará mañana a primera hora». Colgué y miré por la ventana. Álvaro y María todavía no sabían lo que se venía. Todavía se sentían victoriosos por haberme echado. Pero en exactamente 48 horas, su mundo perfecto comenzaría a desmoronarse, y yo estaría ahí para verlo. El 26 de diciembre fue un día tranquilo, demasiado tranquilo, como la calma antes de la tormenta. Pasé la mañana buscando apartamentos en Internet. Lucía insistía en que podía quedarme el tiempo que necesitara, pero yo no quería abusar de su hospitalidad. Encontré 2 opciones interesantes. Un pequeño piso cerca del mercado central y otro en Ruzafa, el barrio que tanto me gustaba. A las 2 de la tarde, mi móvil vibró. Era un mensaje de la gestoría. «Domiciliaciones bancarias canceladas, servicios de luz, agua y gas de calle Azucena 43 serán cortados por falta de pago en 48-72 horas». Perfecto. A las 5 de la tarde, Fernando me llamó. «Los documentos salieron por mensajería certificada hace 1 hora. Llegarán mañana antes del mediodía. Álvaro tendrá que firmar personalmente la recepción». «Gracias, Fernando». «Manuel, prepárate. Cuando lean esos papeles, va a estallar el infierno». «Estoy listo». Esa noche casi no pude dormir. No por nervios, sino por anticipación. Durante décadas había sido el padre abnegado, el que daba sin pedir nada a cambio. Mañana, Álvaro y María descubrirían que el viejo inútil al que habían echado era, en realidad,
el pilar invisible que sostenía toda su vida. El 27 de diciembre amaneció nublado y frío. A las 11:30 de la mañana, mi móvil explotó. Primero fue un mensaje de Álvaro: «Llámame ahora». Luego otro: «Papá, esto no puede ser real». Y otro más: «¿Qué demonios hiciste?». 10 llamadas perdidas en 5 minutos. No respondí ninguna. A mediodía, Fernando me reenvió la confirmación. Documentos recibidos y firmados por Álvaro Ortega a las 11:47 horas. Me serví un café tranquilamente y esperé. La siguiente llamada vino a las 2 de la tarde. Esta vez contesté. «¿Papá?». La voz de Álvaro sonaba quebrada, desesperada. ¿Qué es esto? ¿Qué es qué, Álvaro? Estos papeles. Dicen que nos tienes que desahuciar, que la casa es tuya, que debemos dinero del local. Esto tiene que ser un error». «No es ningún error», respondí calmadamente. «Todo está en orden. Los documentos son legales y válidos. Pero la casa, nosotros pensamos, yo creí que... ¿Creíste que era tuya? ¿Que te la había regalado?». «Nunca te dije eso, Álvaro. Pero llevamos 5 años viviendo aquí. Es nuestro hogar». «Era vuestro hogar hasta que decidieron echarme el día de Nochebuena», dije, manteniendo el tono neutro. «Ahora es simplemente mi propiedad, y ustedes son ocupantes sin contrato. No puedes hacer esto. Soy tu hijo». Así sentí la rabia trepar por mi garganta, porque hace 2 noches, cuando me humillaste frente a todos, cuando tu esposa dijo que sin ustedes yo no era nadie, cuando me echaste en plena Nochebuena, no parecía que fueras mi hijo. Parecías un extraño cruel deshaciéndose de un estorbo. Silencio al otro lado de la línea. Solo escuchaba su respiración agitada. «Papá, nosotros no queríamos». «¿No querían qué? ¿Herirme? ¿Humillarme? ¿Destrozarme el corazón?». «Pues lo hicieron, Álvaro. Lo hicieron perfectamente. Pero no sabíamos que la casa era tuya. Si lo hubiéramos sabido, ¿entonces me habrían tratado con respeto?». Lo interrumpí. «Solo por mi dinero, por mis propiedades. Eso es aún peor, hijo. Eso demuestra exactamente quién eres». «No es así. Estás malinterpretando todo. El desahucio procede en 30 días», dije firmemente. «También reclamo las rentas atrasadas del local comercial. 18 meses a 300 euros, más intereses, y el préstamo de 30.000 euros que nunca devolvieron. Todo está detallado en los documentos. No tenemos ese dinero. El negocio apenas está despegando. Si nos quitas el local, lo perdemos todo». Debieron pensar en eso antes. «Papá, por favor», gritó. «Podemos hablar. Podemos arreglar esto. Ven a casa, cenemos, hablemos como una familia». «¿Como una familia?», reí amargamente. «¿Como cuando María dijo que yo no era nadie sin ustedes? ¿Como cuando me exigiste pagar alquiler en mi propia casa? ¿Esa clase de familia?». Ella estaba alterada. Yo estaba estresado. No lo decíamos en serio. «Ah, pero lo dijeron. Y de las bocas sale lo que el corazón tiene guardado». «Por favor». Ahora estaba llorando. «Somos tu familia. Tu única familia». «Tuve una familia», respondí. «Tu madre y tú. Carmen murió. Y tú moriste para mí hace 2 noches, cuando pusiste a tu esposa por encima de tu padre, cuando elegiste la crueldad sobre el amor». «No digas eso. Tienen 30 días, Álvaro. Úsenlos sabiamente». Colgué. Mi mano temblaba, no de miedo, de liberación. 5 minutos después llamó María. Esta vez su voz no era dulce ni burlona. Era puro veneno. «Viejo desgraciado», chilló. «¿Cómo te atreves? Álvaro te dio un techo. Te alimentamos y así nos pagas». «María, ustedes vivían en mi techo. Yo pagaba mi comida y los alimenté económicamente durante años sin que lo supieran. Eres un manipulador, un mentiroso. Ocultaste que eras el dueño». «Nunca mentí, simplemente no presumí. Y ustedes nunca preguntaron por qué asumieron que yo era un viejo pobre e inútil. Se equivocaron. Voy a destruirte. Voy a decirle a todo el mundo qué clase de padre eres, un miserable que echa a su propio hijo a la calle». «Adelante», dije tranquilamente. «Cuéntales también cómo me echaron a mí en Nochebuena. Cuéntales lo que me dijeron.
Cuéntales quién empezó esta guerra. No es una guerra, es una injusticia. No, María, una injusticia fue lo que me hicieron. Esto es justicia. Hay una diferencia. Colgó gritando obscenidades. Me senté en la terraza de Lucía con una cerveza en la mano. El sol de la tarde se filtraba entre las nubes. Mi prima salió y se sentó a mi lado. «Los escuché gritar desde aquí», dijo. «¿Estás bien?» «Mejor que nunca». «¿No sientes pena por ellos?» «¿Pena?», reflexioné. «Siento tristeza por el hijo que perdí, por el niño que crié y que ya no existe. Pero, ¿pena por estos dos adultos egoístas que me usaron y me desecharon? No, ni una pizca». Lucía me apretó la mano. «Tu Carmen estaría orgullosa de ti». «Espero que sí». Esa noche, a las 11, recibí un email de la compañía eléctrica. Servicio suspendido por falta de pago en calle. Otro email a medianoche de la compañía de agua. Corte programado para mañana 28:12. Y un tercero de la compañía de gas. Suministro cancelado. Me fui a dormir con una sonrisa. Mañana, Álvaro y María despertarían en la oscuridad, sin agua caliente, sin calefacción. Y entenderían, quizás por primera vez en sus vidas, lo que significa perderlo todo. El 28 de diciembre amaneció helado. Valencia puede ser fría en invierno, especialmente sin calefacción. A las 7 de la mañana mi móvil comenzó a vibrar sin parar. «Álvaro, no tenemos luz». «Álvaro, el agua está cortada». «Álvaro, no hay gas». «Álvaro, ¿esto también fue tu obra?» No respondí. A las 9, Fernando me llamó. «Manuel, tu hijo está aquí, en mi oficina, con su esposa. Exigen hablar contigo». «¿Les dijiste dónde estoy?» «No, pero están desesperados. Dicen que pasaron la noche en la oscuridad, sin agua, sin calefacción. María está histérica. Dime una hora y estaré ahí». «¿Estás seguro? ¿Puede ponerse feo?» Ya se puso feo en Nochebuena. Ahora solo estamos equilibrando la balanza. Llegué al despacho de Fernando a las 11. Álvaro y María estaban en la sala de espera. Mi hijo tenía ojeras profundas. María estaba envuelta en un abrigo grueso, temblando, con el rostro hinchado de llorar. Cuando me vieron, Álvaro se levantó de un salto. «Papá, gracias a Dios, tienes que parar esto. Por favor. No tenemos luz, ni agua, ni nada». «Buenos días, Álvaro». «María», dije cortésmente. «Al diablo con los buenos días», explotó María. «Revertí esto ahora mismo, es inhumano». «Pasen a mi oficina», dijo Fernando, abriendo la puerta. Nos sentamos alrededor de su escritorio. Álvaro y María en un lado, yo en el otro, Fernando en el medio, neutral, profesional. «Explícales la situación legal, Fernando», pedí. El abogado desplegó los documentos. «La situación es la siguiente. Manuel Ortega es el propietario legal de la vivienda en calle Azucena 43. Ustedes residen ahí sin contrato de alquiler formal, lo que los convierte en ocupantes tolerados. Según la ley española, el propietario puede solicitar el desalojo con un preaviso de 30 días, cosa que ya se hizo». «Pero es nuestro hogar», protestó Álvaro. «Llevamos 5 años ahí». «Sin pagar renta», agregué. «Sin contrato. Como invitados en mi propiedad». Fernando continuó. «Además existe un préstamo personal de 30.000 euros sin amortizar y 18 meses de rentas impagadas del local comercial de calle Colón donde opera su consultoría. El total adeudado con intereses asciende a 35.400 euros». María palideció. «No, no tenemos esa cantidad». «Lo sé», dije. «Por eso están en problemas». Álvaro se llevó las manos a la cabeza. «¿Los servicios también? Luz, agua, gas. ¿También los cortaste tú?» «Yo los pagaba», expliqué, mediante domiciliación bancaria desde mi cuenta. Ustedes creían que los pagaban porque los recibos estaban a su nombre, pero quien realmente desembolsaba el dinero era yo. Cuando cancelé las domiciliaciones dejaron de pagarse. Simple. «¿Por qué?», gritó Álvaro con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué nos hiciste creer que teníamos una vida que en realidad no era nuestra?» «Porque quería que se sintieran seguros», respondí, mirándolo directo a los ojos.
Quería que construyeran su futuro sin la presión de saberme a un lado observando. Quería que me amaran por ser su padre, no por mi dinero. Pero se equivocaron. Interpretaron mi generosidad como debilidad, mi silencio como ignorancia. «Nunca te vimos débil», sollozó Álvaro. «No, entonces, ¿cómo llamarías a lo que pasó en Nochebuena? Me trataron como basura, como un viejo molesto al que había que echar. Tu esposa dijo que sin ustedes yo no era nadie. Tú, mi hijo, me exigiste pagar alquiler en mi propia casa sin siquiera consultarlo en privado. Me humillaste públicamente». María intervino, con voz temblorosa. «Manuel, lo siento mucho. Estaba resentida. Tú siempre estabas ahí y yo quería nuestro espacio. Pero me excedí, lo admito». «¿Te excediste?», repetí. «María, pasaste 2 años haciéndome la vida imposible. Comentarios constantes sobre cómo yo era anticuado, molesto, innecesario. Manipulaste a mi hijo contra mí poco a poco, hasta convertirlo en el hombre que me echó en Navidad. Yo tomé mis propias decisiones», protestó Álvaro. «No culpes solo a María». «Tienes razón», asentí. «Tú eres un adulto. Tú elegiste, y ahora cargas con las consecuencias». Fernando carraspeó. «Posibles soluciones. Si Álvaro y María aceptan un plan de pago estructurado para la deuda, si firman un contrato de alquiler formal con renta de mercado para la vivienda, y si...» «No», lo interrumpí. Todos me miraron. «¿No qué?», preguntó Fernando. «No habrá plan de pagos, no habrá contrato de alquiler. El desahucio sigue adelante». «Papá, no», Álvaro cayó de rodillas. «Por favor, haré lo que sea, pagar cada euro, trabajar el doble, lo que quieras, pero no nos quites la casa, no nos destruyas». Así, lo miré ahí arrodillado, suplicando. Mi hijo, la persona que más amé en el mundo después de Carmen, y sentí nada. Bueno, no exactamente nada. Sentí tristeza, sentí decepción, pero no sentí el impulso de ceder. «Álvaro, cuando te arrodillaste ante mí hace 3 días para pedirme perdón, para decirme que había sido un error, que me amabas, habría perdonado todo, habría olvidado todo. Pero no lo hiciste. Me dejaste ir con mis maletas y te reíste. Celebraste. Y ahora controlabas tu comodidad, tu seguridad, tu futuro, ahora vienes a suplicar. Por favor». María también lloraba. «Tenemos planes. El negocio está creciendo. Con 6 meses más podríamos pagar todo. El local comercial también debe ser devuelto», dije. «Tengo un nuevo inquilino interesado que pagará el doble de lo que ustedes pagan». «Nos estás destruyendo», gritó ella. «No», respondí levantándome. «Ustedes se destruyeron solos. Yo solo dejé de ser su red de seguridad invisible». Caminé hacia la puerta. 30 días, repetí. «Y quiero la casa impecable cuando se vayan. Cualquier daño será deducido de una demanda adicional». «Papá», la voz de Álvaro era apenas un susurro. «¿De verdad ya no me amas?». Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. Sin voltear respondí: «Te amaré siempre, eres mi hijo, pero ya no te respeto, y sin respeto, el amor solo duele». Salí de la oficina. Fernando me alcanzó en el pasillo. «Manuel, fue brutal ahí dentro. Era necesario. ¿Y ahora?». «Ahora espero 29 días más. Y sigo con mi vida». Pero el universo tenía otros planes, porque al día siguiente recibí una llamada que cambiaba todo de nuevo. Y esta vez, la sorpresa sería para mí. El 29 de diciembre, a las 10 de la mañana, mi móvil sonó con un número desconocido. «Señor Ortega, soy la doctora Susana Prats, del Hospital Clínico de Valencia». Mi corazón se detuvo. «¿Qué pasó?». «Es Álvaro. Su hijo está bien físicamente, pero ingresó anoche en urgencias con un ataque de ansiedad severo, hiperventilación, taquicardia, crisis de pánico. Lo hemos estabilizado, pero, señor Ortega, está pidiendo por usted». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «¿Dónde está?». «Planta tercera, habitación 307». 40 minutos después, estaba entrando en esa habitación. Álvaro estaba en la cama, conectado a monitores, con María dormida en una silla a su lado. Su rostro estaba pálido, demacrado.
con ojeras profundas que lo hacían parecer 10 años mayor. Cuando me vio, comenzó a llorar. «Papá». Me senté junto a la cama sintiendo un nudo en la garganta. «Estoy aquí. No puedo respirar cuando pienso en lo que hice, en lo que perdí. La doctora dice que es ansiedad, pero yo sé que es culpa. Es la culpa destrozándome por dentro». Le tomé la mano. Estaba fría y sudorosa. «Álvaro, fui un monstruo contigo», susurró. «Durante años te traté como basura. Dejé que María te maltratara. Y lo peor es que yo sabía que estaba mal, pero no hice nada porque me convenía, porque era más fácil». María se despertó al escuchar las voces. Al verme, bajó la mirada, avergonzada. «Señor Manuel, yo también necesito decir...» «Shh», la interrumpí suavemente. «Ahora no». Me volví hacia mi hijo. Vi en sus ojos algo que no había visto en años. Remordimiento genuino. No el pánico de perder comodidades, sino el dolor real de haber traicionado a alguien que lo amaba incondicionalmente. «Álvaro, no voy a revertir el desahucio, ni voy a perdonar la deuda. Esas consecuencias son justas y necesarias». Él asintió llorando. «Lo sé, y las acepto, las merezco. Pero», continué, sacando un sobre de mi chaqueta, «voy a darte algo, no porque lo merezcas, sino porque sigo siendo tu padre, y un padre verdadero no abandona a su hijo en el momento más oscuro, aunque ese hijo lo haya abandonado a él primero». Álvaro me miró con los ojos desorbitados. «Es la dirección de un apartamento en Benimaclet. Es pequeño, 2 habitaciones, modesto. Era uno de mis alquileres, pero el inquilino se fue hace un mes. Pueden vivir ahí durante 6 meses sin pagar renta. 6 meses para reorganizar sus vidas, su negocio, sus finanzas». Álvaro miraba el sobre sin poder creerlo, temblando. «¿Por qué? Después de todo...» «Porque a diferencia de ustedes, yo no abandono a mi familia cuando más me necesita. Porque mi madre, tu abuela, me enseñó que la justicia y la misericordia pueden coexistir. Y porque tu madre, mi Carmen, me está mirando desde donde esté y sé exactamente lo que me diría si te dejara hundirte completamente». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Álvaro. «No merezco esto». «No, no lo mereces. Por eso se llama gracia. Pero esto no es gratis, Álvaro. Tiene condiciones muy claras». «Las que sean», dijo con voz quebrada. «Lo que pidas». Primera, terapia. Tú y María, individual y de pareja. Obligatoria, no negociable. Sí. Segunda, quiero un plan de negocios real para esa consultoría. No fantasías, números reales, y trabajarán bajo supervisión de Mino Murcicento, un contador que yo contrataré. Si demuestran que el negocio es viable, que ustedes son capaces de trabajar honestamente, renegociaremos la deuda en términos posibles. «Lo haremos», prometió María, secándose las lágrimas. «Lo juro por lo que más quiero». Tercera, dije mirando fijamente a mi hijo. «Nos reuniremos una vez por semana, a tomar café, a hablar, a reconstruir lo que se rompió. No será fácil. Habrá días en que querremos gritar, días en que las heridas dolerán más que nunca. Pero lo intentaremos. ¿Estás dispuesto?» «Sí, papá, sí a todo, te lo prometo». Lo abracé, y él se derrumbó en mis brazos como cuando era niño y tenía pesadillas después de que Carmen muriera. «Lo siento tanto», sollozaba contra mi hombro. «Lo siento muchísimo. Perdí de vista quién eras. Perdí de vista todo lo que sacrificaste por mí. Lo sé, hijo, lo sé». María también se acercó, llorando. «Manuel, yo fui la peor influencia. Manipulé a Álvaro, lo llené de resentimiento contra usted. Vi sus años, su forma de ser y solo vi a alguien anticuado, estorboso. Nunca vi al hombre que construyó todo lo que nosotros disfrutábamos. Fui cruel, fui injusta y lo siento profundamente. María», dije mirándola, «tienes una oportunidad de ser diferente, de ser mejor. No la desperdicies». Los siguientes meses fueron un viaje difícil y doloroso. Álvaro y María se mudaron al apartamento de Benimaclet a principios de enero. Vendieron el mobiliario caro de la casa de calle Azucena
para pagar parte de la deuda inicial. Empezaron terapia con la doctora Ramírez, una psicóloga especializada en conflictos familiares. Trabajaron largas horas reestructurando su negocio, esta vez con humildad y realismo. Yo me mudé a mi propio apartamento cerca del Mercado Central, pequeño pero luminoso, con una terraza donde cada mañana tomaba café viendo la ciudad despertar. Volví a sentirme dueño de mi vida. Volví a sentirme yo mismo. Las reuniones semanales con Álvaro fueron tensas al principio. Silencios incómodos, palabras medidas, conversaciones superficiales sobre el clima y el fútbol, pero poco a poco, café tras café, comenzamos a profundizar. Hablamos del pasado, de Carmen, de sus miedos, de mis errores como padre, porque yo también tuve errores. Quizás fui demasiado permisivo, quizás le di tanto que nunca aprendió el valor de las cosas. Una tarde de abril, 6 meses después de aquella Nochebuena maldita, Álvaro llegó a nuestro café habitual con un sobre en la mano. «Son 5.000 euros», dijo, poniéndolo sobre la mesa. «El primer pago real de la deuda. No es mucho, pero es honesto. Ganado con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, sin atajos». Lo miré. Había perdido peso. Tenía canas nuevas en las sienes, arrugas de cansancio alrededor de los ojos. Pero había algo diferente. Sus ojos ya no tenían esa arrogancia vacía. Tenían profundidad, madurez. «Estoy orgulloso de ti», dije, y mi voz se quebró un poco, y lo decía en serio. «Papá, nunca podré devolver lo que realmente te debo. Dinero sí, con tiempo. Pero tu confianza, tu respeto, eso lo perdí. Y sé que quizás nunca lo recupere completamente». «El respeto se reconstruye», dije, «acción por acción, día por día. Y tú estás en ese camino». Nos abrazamos en medio de la cafetería, 2 hombres rotos intentando pegar las piezas. ¿Perdoné completamente? No. Algunas heridas nunca sanan del todo. Hay noches en que aún recuerdo aquella Nochebuena y siento el dolor agudo en el pecho. Pero aprendí que el perdón no significa olvidar. Significa elegir no cargar el veneno del rencor que solo me envenena a mí. Álvaro y María siguen trabajando duro. Su negocio va creciendo, lento pero firme. Pagan su deuda mes a mes, religiosamente. Ya llevan pagados 18.000 euros. Ya no viven en la fantasía de un éxito fácil ni en la arrogancia de quien nunca enfrentó consecuencias. María, sorprendentemente, cambió mucho. La terapia le mostró sus propios traumas, sus propias inseguridades que proyectaba en los demás. No somos amigos. Probablemente nunca lo seremos, pero hay respeto mutuo ahora. Y yo reconstruí mi vida desde cero a los 65 años. Tengo mi espacio, mi paz, mis rutinas. Salgo a caminar por el Mercado Central cada mañana. He hecho amigos nuevos. Incluso salí en algunas citas con Pilar, una viuda encantadora que conocí en un taller de pintura. Visito la tumba de Carmen los domingos y le cuento todo. «Hice lo correcto, mi amor», le digo mientras limpio su lápida. «Le enseñé lo que tú me enseñaste, que el amor sin respeto es solo costumbre, y la costumbre no sostiene nada. Pero también le mostré misericordia, porque eso también me lo enseñaste tú». Aquella Nochebuena de 2024 fue la peor noche de mi vida, el momento en que todo se derrumbó. Pero también fue el principio de mi liberación, y de la suya, porque a veces cortar lo que nos sostiene erróneamente es la única forma de aprender a pararnos sobre nuestros propios pies. Y tanto mi hijo como yo necesitábamos desesperadamente esa lección, aunque doliera como el infierno aprenderla. Hoy, casi un año después, miro hacia atrás sin arrepentimiento. Hice lo que tenía que hacer, defendí mi dignidad, pero también extendí la mano cuando cayeron, porque eso es lo que hace un verdadero padre. No salva a sus hijos de las consecuencias, los acompaña mientras las enfrentan. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre la familia, el respeto, las segundas oportunidades y las consecuencias de nuestros actos, déjame un comentario contándome qué te pareció. ¿Hice bien? ¿Fui demasiado duro? ¿O encontré el equilibrio correcto entre justicia y misericordia? Me encantaría leer tu opinión desde tu país. Y si llegaste hasta aquí,
es porque realmente te gustan este tipo de historias reales y profundas que nos hacen pensar. Suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. Recuerda que estamos muy cerca de los 15,000 suscriptores gracias a ti. Dale like si esta historia te movió algo por dentro. Compártela con alguien que necesite escucharla. Nos vemos en la próxima historia.